Magdalena Vaz Vilicio es doctora en Relaciones Internacionales, especialista en Derecho Internacional, Comercio y Arbitraje, investigadora y docente. Ha seguido de cerca las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea, el impacto del acuerdo en América Latina y el nuevo escenario global marcado por tensiones que son comerciales, pero también de disputa geopolítica. Bienvenida, Magdalena, un gusto tenerte en el programa. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, desde el primero ya entró en vigencia este acuerdo y uno se pregunta cuán preparados, ¿no?, entre la Unión Europea y el Mercosur, cuán preparado está Uruguay para este acuerdo. Aunque, por supuesto, que un acuerdo al que se llega se va como, no es que todo tengas que prepararte desde el primer minuto. Sí, eso sin duda, porque como todo tratado internacional hay un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y creo que ya empezamos a ver los primeros ítems en los cuales el aprendizaje o tal vez esta preparación previa hubiera sido importante, pero ahora no se puede llorar sobre la leche derramada, ¿no? Ahora hay que seguir avanzando. Y vamos con 2 o 3 ejemplos sobre eso. Tal vez el que más llamó la atención en los últimos días fue el caso de la miel, porque la cuota obviamente se prorrateó en los 8 meses del 2026, o sea, de las 7.500 toneladas, obviamente ahora vamos a hablar de 5.000 nada más, y por otro lado, como no pudimos tener un acuerdo entre los socios del Mercosur, se aplica eso de que el primero que llega es el primero que se lo lleva, ¿sí? Que hay algunos que incluso hablaron de la ley de la selva, porque es el que va más rápido, el que tiene más posibilidades de producción, no solo de producción, de capacidad productiva, pero también de los contratos previos, ¿no? Porque esto no es que el contrato se hizo a la víspera del 1 de mayo. Entonces, quien podía tener esas posibilidades llegaba. Y aparentemente, porque también nos estamos dando cuenta que los datos nos están faltando en estos días, porque la información de la Unión Europea no discrimina por orígenes, aparentemente serían empresas de Argentina, de Santa Fe, de Entre Ríos y de otra provincia más, porque dijeron que eran 3 provincias, las que como ya tenían contratos previos, llegaron primero. ¿Y qué pasa con el resto? El resto, bueno, o no tenemos ese arancel cero, que pasamos del 17,3 al 0, digamos que no es nada despreciable, o esperamos a la siguiente etapa, porque se dividió en 3, que la siguiente etapa empieza en realidad dentro de muy poco, porque empieza el 1 de julio hasta el 1 de octubre, y ahí es un poquito más, no son 1.400, son 1.800 toneladas, o pagamos el arancel. Y ahí está la cuestión, ¿no? Esto de que el primero que llega es el primero que se lo lleva, lo del FIFO, que tanto se ha repetido en los últimos días, puede llegar a ser asimétrico ya en un Mercosur donde la capacidad productiva es muy diferente, y no estoy descubriendo la pólvora con esto. Y así podemos seguir con otros ejemplos, el de la carne con Brasil. ¿Qué pasó? Con Brasil puntualmente fue que se lo puso a Brasil, no al Mercosur, en una lista que a partir, creo que es del 3 de septiembre o 1 de septiembre, porque hemos visto tantas fechas estos días, capaz que 1 o 3 de septiembre no tiene permitido el ingreso de una lista de productos, entre ellos la carne, que es muy importante para Brasil. Entonces, Brasil está tratando de, obviamente, revertir ese efecto que va a ser sumamente negativo, pero a mí me recordó algo, a ver si nos vamos un poquito para atrás, si se acuerdan de la visita de Ursula von der Leyen, pero en el 2023, antes de que habláramos del cierre político del acuerdo Mercosur-Unión Europea, más o menos por estas fechas. ¿Visita a Brasil o a la región? A la región. Chile y México, ¿sí? Y que Lula en un momento le dijo, no estaba cerrado el acuerdo, pero le dice, no parece de socios estratégicos, porque de hecho ella hablaba de Mercosur y Unión Europea como socios estratégicos, no parece de socios estratégicos querer negociar un acuerdo imponiendo reglas
que son de una sola de las partes. A mí me resonó mucho esa frase de Lula. ¿Y lo conectás con esto que pasó? Exacto. Porque ahora lo que vemos es que no parece de socios estratégicos ponerlo a Brasil en esa lista, ¿no? Claro, porque además, a ver si entiendo, esto que hoy se le impone a Brasil, mañana te lo imponen a vos. Por supuesto, ¿no? ¿no? Es decir, hoy pusieron a Brasil en la lista y, entre comillas, parecería que a Argentina y a Uruguay y a Paraguay esto lo podría beneficiar, ¿no? Porque lo que no compran en Brasil nos lo compran a nosotros, pero cualquier arbitrariedad hacia un país puede ser arbitrariedad mañana para vos. Sí, sin duda, eso hay que siempre tenerlo en cuenta y vuelvo a la idea que siempre repito, capaz que me estoy repitiendo mucho, pero es un acuerdo que va a influenciar de diferentes maneras, que puede ser positiva o negativa o en un sinfín de aspectos intermedios a la vida diaria de todos los uruguayos. No es un acuerdo que esté por fuera de lo que vamos a consumir todos los días, por fuera del empleo, porque el mundo del trabajo es muy importante para nosotros. No va a ser un acuerdo que esté por fuera de la recaudación, y la recaudación, sin ánimo de pensar que el Estado tiene que recaudar más, no va por ahí mi razonamiento, pero la recaudación determina el presupuesto que el día de mañana vamos a tener para escuelas, carreteras, hospitales, comprar vacunas, bueno, y un sinfín de aspectos y de políticas públicas. Y eso afecta a la vida diaria de las personas, de todos nosotros, ¿eh? Cuando digo las personas, estamos todos nosotros incluidos. Uh-huh. Sí, poníamos, cuando leía toda esta información, yo pensaba, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, vos recién hablabas de la miel y la colocación en los mercados europeos. Hablábamos de la carne, que ahora ponen a Brasil en una lista y que supuestamente vamos a entrar el resto de los países en mayor medida. Pero ojo que también ellos van a venir con sus productos. Y yo decía, ¿qué pasa cuando vos vayas a la góndola del supermercado y te encuentres con un queso francés al mismo precio que el queso uruguayo? Bueno, voy a poner un ejemplo que no es del Mercosur. Hablé del queso porque es algo muy prestigioso. Pero viene por ahí el ejemplo. Yo viví un tiempo en México, en el norte de México. México tiene un acuerdo con la Unión Europea. Y este es el ejemplo de todos los días, bien cotidiano, que va más allá de la academia. Y de repente me encontraba con queso azul, que es bastante costoso, vamos a decir la verdad, es un queso bastante costoso. Claro. Lo encontré a un precio muy económico. Y primero me llamó la atención, y cuando vi era holandés, y dije, sí, claro, esto es por el acuerdo México-Unión Europea. Claro, pero el tema es si vos compras queso azul holandés y no compras el queso mexicano. Exacto, ahí está la cuestión. ¿O qué pasaría si esto mismo lo extrapolo a Uruguay y digo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con ese ámbito de la quesería que tanto se apoyó durante mucho tiempo? Pensemos el clúster de la quesería, cómo ha mejorado en las últimas décadas, podríamos decir. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ahora tiene apoyo? Hay políticas que ojalá sí ya esto se esté proyectando, ¿sí? No es la crítica por la crítica en sí misma, ¿sí? Es la crítica constructiva, voy a decirlo así. Ojalá que esto se esté proyectando, porque no solo es la competencia. Aquí en Uruguay, en la góndola de cualquier supermercado, con cualquier consumidor que va a tener más opciones, y eso siempre se celebra, que haya más opciones, pero también es esa empresa que el día de mañana quiere exportar a Brasil, principal mercado de estos productos. ¿Y qué es lo que va a pasar? También compite con los quesos franceses, con todos los lácteos en general. Entonces, si nos fijamos, la situación tal vez es mucho más compleja que decir qué bueno que podemos exportar y esto se celebra, o qué positivo que el día de mañana se usen menos agrotóxicos, porque eso también lo celebramos todos, porque también nos va a beneficiar a nosotros cuando compremos los productos en Uruguay con menos agrotóxicos. Pero, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando esa empresa, estamos hablando de la quesería por poner un ejemplo, quiera exportar a Brasil, su principal socio comercial, y se encuentra con que los números cambiaron y que los contratos van a ser otros porque hay otros beneficios? Ahora, está planteado esto también, la del vaso, la mitad vacía y la mitad llena, ¿no? Porque en realidad
Mucha gente celebra este acuerdo por estas posibilidades y estos beneficios, si se quiere, o flexibilidad para poder exportar, pero esto que estás contando con estos ejemplos también tiene como un costado negativo, la mitad vacía, de cómo puede llegar a atentar a la producción nacional, ¿no? Esto que estamos comentando. Esto se puede llegar a ver con más claridad, no sé, en un corto plazo, por ejemplo. ¿Qué mirada tenés sobre eso, sobre los impactos negativos? Bueno, en realidad impactos siempre hay, positivos y negativos siempre hay ganadores y siempre hay perdedores. El tema es cómo queda la balanza allí, ¿no? Exacto. O sea, cómo quedan las empresas uruguayas y cómo quedamos todos los trabajadores, porque también tenemos que pensar en eso. Nada se va a dar de la noche a la mañana, esto es paulatino, sí, de hecho el plazo que tiene el Mercosur es mucho más laxo para llegar en ese 92% de los productos llegar al arancel cero. ¿Sí? El arancel es el impuesto, dentro de los tributos es el impuesto a las importaciones mayoritariamente. Este proceso es mucho más largo, entre 10 y 15 años para el Mercosur. En el caso de la Unión Europea es 4, justamente para ir preparándose. Los impactos al corto plazo yo creo que se van a ver más, o ojalá que se vean más, a nivel de políticas públicas para poder apoyar a las empresas para poder seguir. Pero esto no puede ser una política únicamente de un gobierno, tiene que ser algo que se continúe en el tiempo y además, ahí me gustaría hacer como una pequeña acotación. Tú me hablabas de impactos positivos, impactos negativos, el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Hay dos elementos en realidad que me gustaría acotar. Primero, que no deja de ser un acuerdo asimétrico, que se puedan celebrar algunas cuestiones y que lo puedan celebrar todos los partidos políticos, porque en mayor o menor medida todos estuvieron involucrados, pues fue un acuerdo que se negoció durante mucho tiempo, y eso no es un dato menor en un país que es una democracia plena como Uruguay, pero no deja de ser un acuerdo asimétrico. Y esto, desde el punto de vista geopolítico, es muy sencillo. Hasta un niño creo que podría entender que no es lo mismo el Mercosur que la Unión Europea y no hace falta ahondar mucho, nomás presupuestalmente, con las capacidades que tiene de producción, de presencia normativa, o sea, de cambiar el mundo a través de las normas jurídicas, ¿sí? O sea, por un lado el tema del acuerdo asimétrico y por otro lado que no es el único acuerdo que Uruguay en la actualidad tiene. Ya hablamos de que somos parte del Mercosur, ¿sí? Pero también tenemos otro acuerdo con México y todo el tema automotriz que es tan importante en ese acuerdo con México y que de hecho los automóviles llegan con menos aranceles desde México que desde Argentina. Sí, porque hay otro tributo que es la llamada tasa consular, que como los automóviles están fuera del Mercosur desde el inicio, ¿sí? Siempre estuvo ese sector fuera del Mercosur, para Argentina le aplicamos tasa consular del 5%. Para México del 0%, porque se eliminó. Y con la Unión Europea en 3 años se va a eliminar también. Entonces hay otros acuerdos, y sumo uno más. Tal vez esté agregando complejidad, porque el escenario internacional es tan interesante como complejo, esa es la realidad. En estos últimos días, y ustedes probablemente también cubrieron la noticia, se está hablando de la adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico, al CPTPP. Bueno, es otro frente. Entonces, esto no es solo Mercosur-Unión Europea, sino poder encontrar un balance y que tal vez lo que vea el vaso medio lleno en un lado, pero que en otro vea el vaso medio vacío, empiece a balancearse. Uh-huh. Y realmente... Hay preocupación. Los trabajadores, estuvo con nosotros Carolina Spillman, que es la vicepresidenta del PIT-CNT, y ellos para esta semana precisamente iban a pedir una entrevista con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, con Valeria Zuccasi, para hablar del Transpacífico, porque los trabajadores uruguayos están preocupados con la entrada en vigencia de ese acuerdo que representa que más aún de lo que ya hay, de los productos que vienen de otras partes del mundo, sean una competencia complicada para el Uruguay, ¿no? Entonces, ellos iban a expresarle la preocupación, ¿no?, que tienen. Sí, yo creo que desde el punto de vista del mundo del trabajo, la principal preocupación es el dumping social,
que determinados productos puedan llegar a Uruguay con un precio muy, muy competitivo y todavía sin aranceles, pero que vengan de algunos orígenes donde sea cuestionable el tema de los derechos laborales, no, ni que hablar, o los salarios, o las condiciones de trabajo, ¿sí? Tampoco China es la China de 1980, ¿no? Hay que pensarlo, o sea, en China hay sindicatos, tampoco pensemos que el tiempo no pasó y que el mundo sigue siendo el mismo, pero creo que es una preocupación válida. No vamos a decir ninguna marca porque no nos auspicia, pero esas tiendas que compramos en plataformas nos muestran justamente eso. Nos muestran los precios muy, muy, muy bajos. Uh-huh. Y eso también responde muchas veces a falta de derechos laborales. Y en el Uruguay esos derechos laborales están. Por supuesto. ¿No? Y entonces ahí hay como decís vos, hay un dumping social. Sí, y creo que la principal preocupación con el Acuerdo Transpacífico es justamente esa, la vulneración o la menor protección que pueda haber. Y habría que estudiar cada caso concreto porque no hay que generalizar, se pueden hacer acuerdos colaterales, pero todo esto hay que planificarlo, ¿sí? Cuando Estados Unidos era parte del Acuerdo Transpacífico, que en la primera presidencia de Trump se retiró, Estados Unidos había firmado unos acuerdos bilaterales con algunos países precisamente por eso, precisamente por el tema de los derechos laborales. Ahora, Magdalena, voy con un tema que probablemente mucha gente se está preguntando, ¿no? Creo que partimos de la base y coincidimos que somos un país caro. Sí. Uruguay es un país caro. Entonces mucha gente se puede estar preguntando, bueno, ¿este acuerdo permitiría que, por ejemplo, nuestro país en algunos productos básicos empiecen a ser más baratos, que seamos un país más barato? ¿Hay chance de eso? Qué difícil esa pregunta, no es más para un economista que para mí, pero en algunos productos podría ser. Generalmente el ejemplo que se puede dar acá, pero no es un ejemplo para el común de la ciudadanía, serían los automóviles, pero si uno mira el número de automóviles que van a ingresar con arancel cero de la Unión Europea por la cuota, 1.750 en lo que queda del año, no parecería que nos cambie mucho la balanza, ¿no? Creo que Uruguay va a seguir siendo un país bastante costoso y por eso estamos como país de renta alta, aunque suene un poco extraño a veces, pero justamente porque lo es. Seguimos conversando en Palabras Cruzadas con Magdalena Vaz Bilicio, es doctora en Relaciones Internacionales. Estamos hablando de los distintos acuerdos a los que alcanzó el Mercosur, los que también involucra a nuestro país y que, bueno, nos tiene a todos bastante desvelados, por decir de alguna manera, porque estaba leyendo una información que decía que el 49% de los plaguicidas que se utilizan en el Mercosur, en nuestro país, para plantaciones estratégicas y fundamentales como es el maíz, el trigo, el arroz, la soja, están prohibidos en Europa. Y eso uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esas producciones en relación con la Unión Europea? Bueno, era algo que los europeos, en particular los productores franceses, se han quejado, y es que en América Latina se utilizan plaguicidas en los alimentos que en Europa están prohibidos. Sí, y justamente hablábamos de dumping social y ellos hablan de dumping social y dumping ambiental de este lado del Atlántico. Entonces dicen, bueno, en base a eso incluso hasta se podría dar una carrera a la baja, aún peor de lo que ya tenemos, porque para poder ingresar con un precio muy competitivo, especialmente piensan en Brasil, vamos a decirlo con todas las letras, para poder ingresar con un precio muy competitivo aún podría ser peor lo que nos encontramos. Y creo que todas las preocupaciones son válidas y te agradezco la pregunta, porque muchas veces lo que se transmite, y bueno, es parte de estar en el gobierno, pero muchas veces lo que se transmite es que estos acuerdos son súper ventajosos y maravillosos y fabulosos y que van a aumentar el PBI de Uruguay y las exportaciones de Uruguay y que a largo plazo van a ser
muy buenos, pero no vemos la otra campana, que son las voces que se oponen o al menos cuestionan. Ana María mencionaba el tema del movimiento sindical, que no solo es Uruguay, es toda América Latina, y también está el tema de los agricultores en la Unión Europea. Y ahí aparecen algunos actores clave. Todos debemos de recordar a Macron muy en contra de este acuerdo. O sea, Francia también tiene muchos intereses en esto, ¿no? Por supuesto, y además los agricultores y los ganaderos franceses son sectores de peso. Y se hicieron sentir, de hecho, ¿no? Antes de firmar el acuerdo. Sí, por supuesto, cortando el acceso a París. No estamos hablando de medidas menores, estamos hablando de medidas muy importantes. Pero también están los llamados aliados de Francia, que me gustaría mencionar uno en particular, que es Polonia, porque el caso de Polonia, su primer ministro dijo que que este acuerdo podía ser un tiro en el pie para la Unión Europea, y hace pocos días se dio a conocer que Polonia presentó un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que esto va en paralelo de lo que ya había vinculado al Parlamento, ¿sí? Este es otro recurso, no es lo del Parlamento, este es otro recurso. Y este recurso de anulación, que también va a llevar un año, tal vez 2, su resolución, lo que cuestiona es la autorización que le da uno de los órganos de la Unión Europea, que es el Consejo, a la Comisión para que este acuerdo pueda ser firmado, y luego la parte comercial, porque siempre recordemos que son dos, eso no lo recordé antes, pero son dos, hay uno que es completo, comercio, cooperación y diálogo político, y otro que es solo el pilar comercial, que se separó, por eso es que hablamos del desdoblamiento o el split, y ese acuerdo, que es meramente comercial, que se llama Acuerdo Interino de Comercio, es el que entró en vigor provisionalmente. Y esta autorización para la división es lo que cuestiona ahora. Incluso Polonia cuestiona que esté en vigor provisionalmente. Entonces hasta podríamos pensar en que esto podría ir eventualmente para atrás. No parecería que es eso lo que va a suceder, pero tampoco sabemos qué es lo que va a decir el tribunal, ¿no? O sea, no. Sí, hay una incertidumbre. Claro, ahí. Al menos hay una incertidumbre y hay un cuestionamiento claro. ¿Sí? O sea, Polonia está diciendo, cuidado con esto, al punto que formalmente lo que hizo la Unión Europea, a su entender, no es lícito, conforme a las normas de la Unión Europea. Y atrás de esto están todos los intereses agrícolas, ¿sí? Porque no es España, no es Alemania el que cuestiona el acuerdo, es Polonia, justamente, el gran aliado de Francia. Entonces vemos que toda la parte agrícola de la Unión Europea tiene sus reparos, y creo que también hay que escucharlos, porque vuelvo a la idea de que pensar que todo es beneficioso también nos puede llevar a una suerte de la alegoría de la caverna. ¿Se acuerdan de eso? Que miraban y decían, eso es un jarrón, eso es determinada figura, y en realidad eran personas que llevaban esas figuras en la cabeza. Lo que veían eran sombras. Capaz que lo que vemos no es necesariamente lo que está. No me parece mal escuchar las voces disidentes. Es más, me parece rico para mejorar incluso las políticas públicas internas. Bueno, el ambiente es bastante complicado, porque en definitiva esto ocurre a partir de la decisión de Italia, que cambió su voto. Primero decía que no, y después finalmente dijo, bueno, hay posibilidades de atender al sector agropecuario y de seguir para adelante con el acuerdo, y por eso se llegó a este acuerdo. Sí, creo Una Europa que lo necesita, ¿no? Y más porque veamos que la reunión entre Trump y China es para dividirse el mundo, y ahí la Unión Europea sale perdiendo. Sí, ahí hay varias cosas que dijiste que me parecen muy buenas rescatarlas. Primero, el enorme poder negociador de Italia, encabezado por Giorgia Meloni, un enorme poder negociador de conseguir lo que
era pertinente para Italia en ese momento y al conseguirlo darse vuelta. Sí, creo que ahí hay una muy buena diplomacia, hay una muy buena negociación y ahí vemos cómo negocia para su sector privado, o sea, sector privado y sector público de la mano, que eso es bien importante. Y lo segundo es la situación en la que se encuentra el mundo, y acá, aunque parezca una obviedad, el mundo en el que estamos ahora es muy diferente al mundo para el que se crearon el Mercosur en los 90, la Unión Europea en los 50, o se empezó la negociación de este acuerdo en la década de los 90 también. Pensemos que la presencia de China obviamente era otra, y ahora es quien le disputa la hegemonía a Estados Unidos, y cabeza a cabeza. O sea, realmente el mundo geopolíticamente cambió, y la situación en Medio Oriente también, estoy pensando puntualmente en el caso del Estrecho de Hormuz, también cambia las ecuaciones y el rol que tiene Europa en el mundo. Si vamos con tu idea, que me parece muy buena, Ana María, de que se están dividiendo al mundo, porque de hecho Estados Unidos y China lo dijeron públicamente, somos las principales potencias. No tuvieron ningún prurito en decirlo. Somos las principales potencias, y en ese mensaje la Unión Europea no está. La Unión Europea también busca ser relevante en este escenario y mostrarse como defensora de las normas jurídicas, de los acuerdos, del libre comercio, de todo eso que el multilateralismo y el derecho internacional llevó mucho tiempo construir y que ahora, sobre todo Estados Unidos, cuestiona tan fuertemente. Magdalena Vaz, abogada, doctora en Relaciones Internacionales, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias por la invitación.